maravilloso. Mira, hermano, este libro que está aquí, esto es caviar de los dioses. Bien, lo que cuesta son $24. Una chavería. Una chavería. Y esto es solamente sobre el libro de Ezequiel. Esta es una de las fuentes que yo estoy tomando para el estudio que le estoy dando a ustedes. Yo sé muy bien que es bueno comprar libros devocionales. Compre libros devocionales. Eso no es problema. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, libros como estos son los que usted tiene que comprar. Y si usted es un maestro bíblico, usted da escuela de maestro. Si usted es un maestro de escuela bíblica en su iglesia, libros como estos son los que usted tiene que comprar. Esto es material de seminario. Estos son libros que se dan en los seminarios teológicos. Amén. Y este libro está exquisitamente sobrenatural. No hay otra manera de explicarlo. Y en la manera que él desarrolla el texto, lo hace, mire, sencillo. Es mucha información, pero es fácil de digerir. Él no pierde mucho tiempo, ¿verdad? Y hay momentos que él dice, este tema lo vamos a tocar más adelante y retoma entonces lo que está desarrollando. Amén. Sí, si usted tiene oportunidad, búsquelo. Christopher J.L. Wright, comentario del Antiguo Testamento de Ezequiel. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Amén. Así que se lo recomiendo. Antes de ir al capítulo 3 de Ezequiel, le pido por favor que me acompañe a Jeremías capítulo 29. Vamos a leer Jeremías capítulo 29 y vamos a leer el 24. 29-24. ¿Por qué? Yo quiero que usted comprenda que lo que le está pasando a Ezequiel es una preparación. 29-24, Jeremías 29-24. Lo que le está pasando a Ezequiel es una preparación. Perdóname, hablemos de Biblia. Jeremías es parte o contemporáneo con Ezequiel. Yo lo expliqué en los estudios previos que se dieron transmitidos de manera virtual. Hoy voy a hacer un breve resumen para los hermanos que están aquí y para el beneficio. Anyway, yo siempre hago un resumen cuando voy a entrar en un tema nuevo para que podamos seguir la idea. Lógico, no tan detallado como los previos, pero si usted va a los previos, pues entonces puede capitalizar mejor el resumen. Claramente yo he explicado que Ezequiel es contemporáneo con Jeremías. Hay una diferencia. Jeremías está en Jerusalén, o en Israel, o en Judá, lo que queda de las últimas dos tribus, Benjamín y Judá. Y entonces Ezequiel ya está en Babilonia, en un campamento de esclavos. Estamos, ¿verdad? Usted puede llamarle campo de concentración, como usted desee llamarle, pero él está fuera de su tierra, esclavizado en Babilonia. Así es que lo que Ezequiel empieza a recibir, lo recibe en Babilonia, porque él es de los primeros exiliados. Recuerde que está probado históricamente que los babilónicos primeramente se llevaron un grupo, dándole espacio a los israelitas. Ellos no querían destruir a Israel. ¿Me escuchó? Ellos no querían destruir a Israel, pero al Israel hacer alianza con Egipto y tratar de conspirar contra Babilonia, entonces viene Babilonia y lo destruye. Y Jeremías le advierte y le dice, ¿qué tú haces haciendo alianza con Egipto cuando Dios te ha dicho, ríndete a Babilonia? ¿Qué es eso de rendirse a Babilonia? Págale los impuestos a Babilonia. ¿Y Babilonia quién te va a gobernar? Sencillo. Pero Babilonia no iba a destruir a Jerusalén. Pero ante la insistencia y la desobediencia de los israelitas, Dios dice, ya que ese es el camino que tú quieres, pues sigue por ese camino. ¿Y qué vamos a ver ahora? ¿Por qué quiero leer esta porción bíblica? Vamos a ver lo que uno de los profetas les escribe a los ancianos, advirtiéndoles sobre lo que Jeremías le está diciendo a la gente que está en Babilonia. ¿Por qué lo traigo? Porque yo quiero que usted comprenda algo. Si usted quiere entender el tiempo que Puerto Rico está viviendo, usted tiene que leer Jeremías. Que es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. En los últimos tiempos, muchos tendrán comezón de escuchar, pero no la palabra de Dios, sino el mensaje que ellos desean escuchar. Entonces, Jeremías, vamos a ver que el pueblo
tiene un grupo de profetas que trabaja para el rey, tiene a los sacerdotes que trabajan para el rey y tienen a Jeremías, que es un loco. Y lo vamos a ver ahora, que le dicen loco. Y tú sabes lo que hay que hacer con los locos. Y lo vamos a ver. Entonces Ezequiel está allá. Dios está trabajando con Ezequiel. Pero antes de ir allá a Ezequiel, quiero que ustedes vean la percepción de los profetas del rey sobre Jeremías. Y eso es lo que vamos a leer. Y hoy estamos en el capítulo 3 de Ezequiel. Pero quiero conectarlo porque lo que está pasando en el capítulo 3 de Ezequiel va conectado con lo que vamos a leer ahora. Amén. También a Semaías, hijo de Nehelán, le comunicarás. Oiga esto. Que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Tú en tu propio nombre enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los sacerdotes. En esa carta decías, le está diciendo a Jeremías, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar de sacerdote Joyadá, para que vigiles en la casa del Señor a todo loco que se haga pasar por... Están hablando de Jeremías, perdón, la carta no es a Jeremías, la parte es a Sofonías, el sacerdote. A todo loco que se haga pasar por... Lo pondrás en el cepo y en el calabozo, porque pues no has reprendido a Jeremías de Anatoc, que entre ustedes se hace pasar ¿por qué? Por profeta. Resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia, en el cual decía, la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. El sacerdote Sofonía leyó en esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Comunícale a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelán, puesto que Semías les ha profetizado sin que yo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira. Yo el Señor castigaré a Semaías de Nehelán y a su descendencia, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que le haré a mi pueblo, afirma el Señor. Jeremías contesta la carta. Entonces usted tiene problema, porque usted tiene a dos profetas hablando. Usted tiene a Jeremías y usted tiene, no, antes de llegar a Ezequiel, Ezequiel no ha empezado a hablar, lo vamos a ver ahora. Usted tiene a Jeremías y a los profetas del rey. Y tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Israel carece por falta de conocimiento. Cuando usted va a Jeremías, ¿cuál es el problema de Israel? Que la gente ha dejado de leer las escrituras. La gente no sabe leer y escribir. Vamos por partes. La gente depende de la lectura del sacerdote. Lo que diga el sacerdote los escriba, ¿verdad? Los fariseos no existen en este momento histórico. Usted tiene a los sacerdotes y a los escribas. El sacerdote estaba a cargo de los sacrificios, el levita acompañaba al sacerdote y el escriba estaba a cargo de que la ley se parciera por todo el pueblo. Los levitas se enfocaron más en el libro de Números, en el proceso para adorar a Dios. Sin embargo, el pueblo carecía. ¿Por qué? Porque el rey empezó a comportarse como los reyes paganos. Eso ya yo he explicado, no voy a retomar ese tema, sino vea todos los estudios previos de cuál era el problema del rey. El rey tenía sus profetas que, claro, iban a profetizar a nombre de ¿quién? Del rey. ¿Quién pagaba el sueldo de ellos? El rey. Entonces, Jeremías le decía, esto te va a pasar, y los profetas decían, mira, sí, van para Babilonia, pero van y regresan. Primero decían que no. Que Babilonia no iba a tocar a Israel, porque esa era la nena de Dios. Y nadie se mete con Israel.
porque solamente en Israel habita la presencia del Elohim. En el templo. No hay otro lugar sobre la faz de la tierra que tuviera la presencia de Dios. Esa era la visión en aquel momento. Así que, ¿cómo Dios va a entregar el lugar donde solamente él habita a un rey pagano, malvado y maligno como Nabucodonosor? Eso no hace sentido. Eso decían los profetas. ¿Y qué decía Jeremías? La presencia de Dios no está aquí. Porque ustedes se han olvidado de Dios. Entonces ahí usted tiene que muchas veces Jeremías parece más de la escuela jehovista y hay veces que parece más de la escuela yavista. Cuando hablamos de la escuela jehovista, hablamos del sinaítico. Usted tiene en el Antiguo Testamento la escuela sionista, que es la que reconoce al rey, y la escuela sinaítica que dice, el rey es un embeleco de ustedes, volvamos al monte Sinaí, donde Dios nos dio la palabra de Dios, para que sea él que nos dirija. Ya él nos dio su palabra, que nos dirija su palabra, ningún hombre. Y hay veces que cuando Jeremías dice, volvamos a la senda antigua, Jeremías lo que está diciendo es, volvamos al Sinaí. Volvamos al Sinaí. Volvamos a escuchar la palabra de Dios desde el Sinaí. A eso que se refiere a la senda antigua. Volvamos a la ley dada por Dios. Vamos a estructurar las cosas como Dios la dio. Olvídate de lo que ustedes han hecho. Volvamos allá. Y el pueblo que dijo, no, yo para allá no voy, ¿para qué? Si mira lo que tenemos. Tenemos una nación, tenemos casa, tenemos palacio, tenemos economía, tenemos una estructura. Y tú quieres que volvamos al desierto otra vez a vivir en casa de campaña. A pasar hambre y calor. Tú eres loco. Eso es lo que está pasando en el texto, ¿bien? Ahora, Ezequiel capítulo 3. Si usted tiene oportunidad, léalo en su casa. Yo no puedo leerlo completo porque si no, entonces el estudio sería solamente de leer. Es corto. Yo solo voy a resumir y vamos entonces a entrar en el contexto histórico. Vamos a dar un resumen del 1 al 3. Antes de llegar al 3, en el capítulo 1, Ezequiel tiene una visión. ¿Cuál es la visión? La presencia de Dios. ¿Qué significa esa visión para Ezequiel? Cuando hablamos de la presencia de Dios, que yo acabo de explicar, que para Ezequiel la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Entonces, Ezequiel, ¿dónde está? En Babilonia, en un campo de concentración. Y está viendo la presencia de Dios, ¿dónde? En Babilonia. No lo está viendo en Jerusalén. Dios no lo transportó a Jerusalén. Dios está dándole la revelación allí, al lado del río Kibot. Allí le dio la revelación. ¿Qué quiere decir? Que Dios le está diciendo, mi presencia no se suscribe a Jerusalén. Eso es un embeleco de ustedes. Yo nunca dije que solamente iba a estar en ese lugar. Cuando digo un embeleco, porque eso fue lo que la gente concluyó, pero eso fue lo que Dios siempre proyectó, la respuesta es que no. Vamos al texto. Salomón, ¿qué le dice a Dios cuando consagra el templo? Yo sé que este templo no puede contener tu gloria. Yo lo que te pido es que tu manifestación esté aquí. Y siempre que el pueblo te ore, por favor, tú respondes. Y no importa donde el pueblo esté, que ore hacia el lugar del templo y que tu presencia esté ahí. Eso fue lo que Salomón dijo, porque el mismo Salomón dice, este lugar no puede contener tu gloria porque ni aun los cielos la pueden contener. Es imposible pensar que tu gloria va a estar aquí. Pero ellos concluyeron cuando vieron que la Shekinah de Jehová empezó a manifestarse en aquel lugar, que desde ese día solamente moraba en ese lugar. Por eso usted tiene que Jonás se aleja ¿de dónde? Del monte de Jerusalén. Porque ¿qué él piensa? Que al alejarse del monte se está alejando ¿de dónde? De Dios. Así que Dios no lo va a encontrar allá. ¿Y Dios dónde lo encuentra? En la boca de una ballena. La presencia de Dios no se puede limitar, pero lógico, en aquel momento el paradigma judío era que la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Entonces ahí Dios está bregando con Ezequiel, porque Ezequiel, al igual que los que están allí en Babilonia, ¿qué han pensado? Que lo expliqué en el capítulo 1. Dios perdió. Nuestro Dios está perdido. Eso es algo que usted debe de entender, que lo he explicado otras veces. En el Antiguo Testamento es una guerra de dioses contra dioses. Una nación tiene su Dios. Y cuando yo te venzo a ti, mi Dios te venció a ti. Así es que el Dios Marduk
de Babilonia venció al Elohim, según la mentalidad babilónica y según la mentalidad israelita. Estamos, ¿verdad? Así que ellos están esclavos ante un Dios que está vencido, derrotado. Así que, ¿cuál es el estado de ánimo de esa persona? Cabizbajo. Hay otros que están molestos. A nadie le gusta ser esclavo. Ellos no están allí de vacaciones. Es lo mismo que estar preso. Alguien controla tu vida. Alguien te dice a qué hora tú vas a comer, a qué hora tú te vas a levantar, a qué hora tú te vas a acostar, a qué hora te vas a bañar y qué ropa te vas a poner. Y allí tú no tienes ningún derecho. Cero derecho. Lo mismo sucede en un campo de concentración. Y tú me vas a decir a mí que Jehová está aquí. ¿Y por qué yo estoy esclavo? Yo no soy el pueblo escogido de Dios. ¿Me siguen? Esa es la lucha de Ezequiel. Y Dios se presenta de una manera sobrenatural. Le dice a Ezequiel, yo estoy aquí. Párate, ponte de pie, hijo de hombre, que voy a hablar contigo. Y empieza a darle palabra a Ezequiel. Le dice, toma el rollo en el capítulo 2. Y él come del rollo. ¿Para qué? Preparándolo para lo que va a hablar. Yo quiero que usted comprenda algo. Recuerde que Ezequiel conoce la ley. Ezequiel era linaje sacerdotal. ¿Quién era también del linaje sacerdotal? Jeremías. Jeremías rechaza su llamado sacerdotal, pero Ezequiel no. Ezequiel lo quería ejercer porque él era parte de la aristocracia. Todavía no entiende lo que ha pasado. Él lo está tratando de asimilar. Entonces ahora Dios lo está levantando como profeta, no como sacerdote, como profeta. Y le está diciendo, tú vas a decir lo que yo te voy a decir y te voy a enviar a un pueblo que no te quiere escuchar. ¿Por qué no te va a escuchar? Porque siente que yo lo traicioné. Lo mismo que pasó el domingo cuando yo predicaba de Elías, que siente que Dios no lo defendió. Que Dios, Jeremías dijo, Elías dijo, papá, este es el momento. Yo maté a todos estos sacerdotes, quédate con el canto. Y Dios no hizo nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo mismo sucedió cuando Cristo entró en Jerusalén, en el Domingo de Ramos. Los apóstoles pensaron, aquí es que esto se va a poner bueno porque ahora Dios va a reinar. Y por ahí el miércoles le dicen a Jesús, papá, cuando el reino se imponga, acuérdate de que yo quiero estar a tu derecha, acuérdate que yo quiero estar a tu izquierda para que aquí gobernemos como tiene que ser, porque como tú eres medio distraído, Señor, tú crees mucho en el amor y en el perdón y todo eso, tú necesitas unos guerreros como nosotros que te defiendan y pongan esto en talla. Estoy hablando de los hijos del trueno, que era Santiago y Juan, que tenían su carácter. Que luego a Juan le llamamos el apóstol del amor. Mira cómo Dios transforma los corazones. Pero acá, entonces Pedro, que está por el otro lado, está escuchando el bochinche, porque para hacerlo más interesante, la que está ofreciendo a sus hijos es la May. Ese era boricua. Ese era boricua. Esa era boricua. Mira mis nenes son educados. Mis nenes son de alta jerarquía. No son como estos chojos de salvajes que tú tienes aquí. Mi nene sabe leer y escribir. Juan sabía leer y escribir. Y Juan sabía 3 idiomas. O sea, no era ningún... O sea, que la mamá no estaba mintiendo. Y Jesús mira a la mamá y le dice, ¿están dispuestos a tomarle mi copa? ¿Están dispuestos a morir como yo? En ese momento, les digo la verdad, no estaban dispuestos a hacerlo. Estaban en un proceso de preparación. Pero luego lo hicieron. Amén. O sea, que esto no es nada nuevo. Esa visión de Israel, de ser una nación poderosa, de ser una nación que se quedara con el mundo entero, ya venía desde el Antiguo Testamento. Pero, en este caso, del capítulo 2, Ezequiel está siendo preparado para hablarle a esa nación que sus sueños, sus expectativas han colapsado. Y esa expectativa se ha convertido en un dolor
que se ha convertido en un rencor, que han endurecido su corazón, en el cual no quieren saber de Dios. Por eso él le dice, te envío a un pueblo rebelde, con una dura cerviz, que significa con una frente endurecida, porque aquí era donde los judíos colocaban la palabra, el Shemaj de Israel, se colocaba acá. Oh Jehová, solamente uno tú eres, bla, 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 el tipo de, ¿verdad? Que está en Éxodo 10, si no me equivoco, 10:1. Se colocaba aquí. Más tenían lo otro amarrado al corazón, que en aquel momento ya se usaba. Y eran los que tenían el llamado de ser la luz de Dios sobre la faz de la tierra. Y ahora no quieren saber de ese Dios. Entonces, en el capítulo 3, la cosa se pone más interesante. Porque aquí Dios empieza a darle unas directrices a Ezequiel. Y yo quiero que usted comprenda algo. Ezequiel no ha empezado a predicar todavía. Estamos en el capítulo 3 y Dios lo que está haciendo es trabajando con Ezequiel, preparándolo para luego darle la revelación pesada, que es la que vamos a empezar a ver de una manera progresiva. En el capítulo 3, él le dice, tírate en el piso, amárrate y solamente vas a comer pan cocinado con estiércol de humano. Y cuando Dios le dice eso, Ezequiel se echa para atrás y dice, Señor bendito, yo nunca he comido nada impuro. Porque recuerde que la ley de sanificación en Israel se convirtieron en sagrada. Y yo pensaba en esto y me volaba la cabeza ahorita. Dios estableció unas normas en Levítico que era para evitar que el pueblo se enfermara. Por ejemplo, en Deuteronomio se dice, cuando vayas al bosque, lleva tu bulto y tu pala. ¿De qué está hablando? Cuando vayas a defecar, haz el hoyo, defecas, coge una hoja, te limpia y lo cubres. ¿Qué hacía eso? Evitaba que bacterias contaminaran o enfermaran a las otras personas. Había otra más. Cuando vengas del campo, lávate las manos. Cuando vengas de estar bañando los animales, lávate las manos. Cuando antes de comer, lávate las manos. Y se hizo un ritual que tenían que lavárselas 7 veces, que era la perfección de Dios. Y al día de hoy los judíos lo mantienen, porque lo han llevado a un nivel de consagración. Ahora, todas esas leyes, la mayoría de los rabinos están de acuerdo que era para evitar que el pueblo se enfermara. En otras palabras, ¿ves cómo Dios te cuida hasta de la salud? ¿Ves cómo Dios trata de evitar que tú te enfermes? Y sin embargo, cuando vino el COVID, ¿qué fue lo que hicieron muchos pastores? ¿Se la guillaron de qué? De superhéroe, diciendo que el COVID era cosa del diablo. No se ponga mascarilla, no se vacune. Entonces, ¿cómo usted entiende esa ley de Deuteronomio? No, que el Espíritu Santo nos guarde. Ahí está la misma presencia de Dios a través de Moisés, que descendió en el monte y la gente vio el monte, vio los truenos, vio los relámpagos, vio todo. Y aquello tembló de una manera sobrenatural. Y Dios aún así le está diciendo que cuidaran su salud. ¿Por qué entonces nosotros venimos con ese embeleco? ¿Ve lo que es no conocer la palabra? Y tirar patada, como dice República Dominicana, patada voladora. Y entonces, ¿quién se afecta? El pueblo que desconoce. Como dice Jeremías, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso no es lo que estamos viendo hoy en día por no conocer la palabra del Señor. No es culpa de Dios, es culpa nuestra, por nuestra ignorancia. Porque hoy en día tenemos más palabras que lo que había antes. Y la misma sociedad bíblica ha dicho, como lo he comentado aquí anteriormente,
que a pesar de todo el acceso que tenemos a la palabra, hoy es cuando menos conocimiento de la palabra hay. ¿Cómo usted puede explicarme eso? La gente no quiere estudiar la Biblia. La gente no quiere profundizar sobre la Biblia. Entonces una persona, ¿verdad? Y le pido disculpas porque lo vamos a ver aquí también, que eso es una de las quejas que Dios le está diciendo a Jeremías. Tú tienes que señalar, tú tienes que amonestar. Y el escritor lo coge de una manera brutal. Y dice, tú tienes que amonestar a un pueblo rebelde. Tú tienes que amonestar a un pueblo que está dolido. Pero el dolor ha venido por su pecado, por su falta. Hoy en día tenemos muchas personas en las iglesias que están dolidas por el pecado y el estilo de vida de espalda a Dios que viven. Y los predicadores no se atreven a decir eso desde el altar porque tienen temor de ofenderlos. No, ni personalmente, porque tienen miedo de que las personas se ofendan. Lógico, o que se vayan, porque si se van, entonces los diezmos y las ofrendas menguan. Y entonces, vamos a ver aquí que Dios le dice a Ezequiel, tú eres el atalaya. ¿Qué es el atalaya? Es alguien que vela, alguien que guarda. ¿De qué guarda el atalaya? Cuando vienen las cosas buenas, cuando viene el peligro. Advierte que viene el peligro. Una persona que está buscando del Señor a medias. No me malinterprete, no me venga a caer a palo a la persona que están empezando a buscar del Señor. Eso es muy diferente. Una persona que está empezando a buscar del Señor, usted lo está mordiendo, usted le está dando testimonio para que madure y empiece a echar raíces. Yo hablo de personas que tienen 15 y 20 años en la fe, que teniendo un estilo de vida contrario a lo que la palabra nos enseña, e insiste y se justifican. Entonces no se supone que le advirtamos a esa persona, transforma tu corazón. Yo no estoy hablando de perfección. Yo hablo por eso yo insisto en el altar, sea transparente con Dios. A eso es que yo me refiero. Porque si tú eres transparente con Dios, tú estás abierto con Dios y Dios quiere trabajar contigo y tú estás dispuesto a que Dios trabaje contigo. Pero hay áreas que se te hace difícil trabajar, donde tú tienes que decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo está presto a ayudarte. Usted está listo, pero lo que le voy a decir, tú tienes que tener la capacidad de todos los días confesar tus pecados delante de Cristo. Tú sabes que eso a mí me voló la cabeza cuando el profesor me lo dijo, Javier Gómez. Porque regularmente nosotros entendemos que confesamos nuestro pecado cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y se acabó. Porque nosotros seguimos pecando y fallando y tomando malas decisiones y desanimándonos, como yo decía el domingo, cuando hay veces que Dios trabaja de una manera diferente a lo que yo espero. Pues uno se desanima. Ese desánimo también nos desenfoca espiritualmente. Cuando Dios no opera, me desenfoco, me desanimo, porque lo que yo quiero que Dios haga, Dios no lo está haciendo. Eso es pecar. Significa que no tengo la paciencia para escuchar el consejo de Dios. Ahora, porque ya veo a algunos que se le está haciendo los ojos de cristal. Yo no estoy hablando de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. A eso usted le guste o no, usted tiene que tener misericordia con ellos y darle testimonio del amor de Dios. Aquí Ezequiel está hablando de los que están ¿dónde? Dentro del barco, a los israelitas, no al impío, no al que no tiene a Dios. Y mira qué cosa brutal, porque aquí Cristo, que aquí Dios, mediante Ezequiel, le llama a ellos como impíos. Dios le está diciendo a su propio pueblo impío. No está hablando de Babilonia, porque si usted va más arriba, dice, si yo te envío a hablarle a los babilónicos que hablan en arameo, ellos te van a entender mejor que estos que están aquí. Eso es Babilonia, arameo. Ellos te van a escuchar. Entonces, mi pueblo impío no te va a escuchar. Hace un tiempo atrás, Rose dijo algo que yo creo que estábamos dando un estudio bíblico sobre Jeremías en una de las células. Y Rose dijo, si apareciera un Jeremías hoy, hacemos lo mismo que esta gente, lo tildamos de loco.
Lo bajamos del altar. Hoy en día la gente no quiere escuchar. Tienes que ayunar, tienes que meterle duro a la palabra, tienes que orar, tienes que esperar en el Señor. No, la gente quiere todo fast track. Y queremos un Dios personalizado, un Dios que solamente trabaje conmigo y con mis necesidades. Y como yo necesito que trabaje, porque yo soy su hija predilecta o su hijo predilecto. Y como yo soy hijo de un rey, pues a mí el rey me tiene que dar lo que yo pido. No sé en qué parte de la Biblia está eso. Yo voy a publicar algo en esta semana, porque cuando el enemigo le dice a Jesús desde el pináculo de templo, tírate, porque aquí que Dios enviará a sus ángeles y te protegerán. El diablo ahí, Lucero, está distorsionando el texto y cambiándole el significado a lo que la palabra realmente significa. Y Jesús lo corrige en la mala interpretación. Así que muchos de estos predicadores que están en el altar, el mismo diablo los está confundiendo para darle una interpretación que el texto no dice. Y esto quiero abrir el espacio para decirle a usted que me está escuchando aún en YouTube. La Biblia no tiene múltiples interpretaciones. La Biblia es como la ley, tiene una sola interpretación. Tiene 1.000.000 de aplicaciones. Eso es cierto. Pero la Biblia se interpreta de una sola manera. Eso que usted dice, no, cada cual interpreta la Biblia porque quiere. Usted es un ignorante. Usted no sabe lo que usted está diciendo. Claro, a eso voy. Porque entonces le van a interpretar, distorsionan el texto y como dice, ¿verdad? Una exégesis que cogen un texto y lo sacan de contexto para usarlo de pretexto. Eso es una distorsión del texto. Eso lo, claramente Apocalipsis dice que tú no puedes ni quitarle ni añadir a la palabra. A eso es que se refiere. Usted tiene que hacer un exégesis del texto. Usted no está buscando predicaciones en internet. Usted tiene que hacer su trabajo exegético de meterse y leer la palabra, de meterse y desmenuzar el texto. Y el texto te da el tema, el texto te da la aplicación y el texto te da la revelación. Pero si, no. Eso es estar estudiando, eso no. Por eso no, mire, no diga eso. No diga eso. Porque aún yo cuando a veces estoy leyendo el texto y le quiero dar una aplicación indiferente, que usted tiene la libertad de hacerlo si el Espíritu Santo así lo dirige, usted explica lo que el texto quiere decir y usted va a usar una sola parte de lo que el texto quiere decir, entonces usted lleva el mensaje. Pero usted le aclara claramente a la iglesia lo que el texto está diciendo. Porque ¿qué se supone que pase? Que cuando usted esté en su casa leyendo Ezequiel 3, usted diga, ah, por eso Ezequiel dice esto. Ah, por eso Dios le dice esto. Ah, ok, por eso entonces cuando usted lo lee completo lo puede entender. Usted no ha escuchado una predicación que cogen una base bíblica y después usted la va y la lee y dice, ¿de dónde él sacó todo eso? Si aquí no dice nada de eso. Pero usted lo aplaudió porque se le pararon los pelos. El diablo es espíritu y si te pasa por un lado, los pelos se te paran también. Para que usted lo sepa. Porque es espíritu. Nosotros somos seres sensibles a lo espiritual. Usted va a la casa de un espiritista y los pelos se le paran. ¿Cierto o falso? Y ahí no está Dios, ahí lo que está es el diablo. No, porque con la cosa hay que decir, por eso Lucero engaña, por eso es el hijo de luz. La gente se pasa diciendo que Lucero es rojo, con tridente y rabo, y con los cuernos. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso es un embeleco de la edad medieval. Eso lo inventó Dante en su viaje al infierno, que presentó el infierno como una caldera de fuego donde la gente se quemaba. La Biblia en ningún lugar dice eso. Cristo hace una comparación con el Gehenna, que era el lugar donde se quemaba la basura. Pero el enemigo, Satán, que como los judíos le llaman, significa acusador, lucero, luz de la mañana. Por eso a mí me gusta lucero. Porque mientras usted está esperando que un león se lo venga a comer, lucero está con una flor destruyéndote. Porque no te apesta azufre. Lo que huele es a flor. Entonces tú dices, yo no me siento amenazado por esto. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú no te sientas amenazado. Porque ahí es que él coge. Por eso es que dice Pablo, si un ángel de luz baja del cielo y te predica un mensaje diferente a este, es maldito. No lo escuche. ¿Para qué se refiere Pablo?
Discernimiento. ¿Y cómo obtenemos ese discernimiento? ¿Y qué más? Y la palabra. El Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra. Y la palabra nos va a permitir filtrar todo lo que está pasando en nuestra comunidad de fe. Todas las reglas de nuestra comunidad de fe deben de estar fundamentadas en la palabra. Fundamentado en la palabra. Y algo que yo he aprendido, hay 3 cosas fundamentales que usted tiene que aprender sobre la palabra. Siempre te mostrará un Dios de amor, siempre te mostrará paz y siempre te mostrará un Dios de perdón. Lo vas a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Si en tu comunidad de fe ninguno de esos 3 están, corre por tu vida. Si te aíslan de tu familia, eso es una secta. Corre por tu vida. Esos son uno de los criterios de la secta. Dios no está ahí. Te pido perdón. Olvídate que dancen en el espíritu, que abren en lengua. Dios no está ahí. Pueden ser lenguas extrañas. Sacrificios extraños como hicieron los hijos de Aarón. Que fueron a adorar a Dios. Y Dios dijo, ¿qué tú haces adorando fuera de tiempo y trayendo sacrificios fuera de tiempo? Y vino un fuego y lo consumió, pero la ropa se quedó intacta. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, come de este pan y lo vas a calentar con estiércol de hombre. Y Dios cede ante la petición de Ezequiel y baja un poco la regla. Dios no tiene problema en hacerlo. Le dice, está bien, usa estiércol de vaca. Vamos a bregar. ¿Sabía usted que al día de hoy en India se sigue cocinando con estiércol de vaca? Y muchas casas se alumbran con estiércol de vaca. Y hace un tiempo atrás yo vi un reportaje que casas se construyen con estiércol de vaca y estiércol de seres humanos. Así que esa región al día de hoy sigue con esa costumbre. Porque recuerda, ellos están en un campo de concentración. No tienen luz, no tienen agua. Eso está en Babilonia, en la ciudad. Que tienen asfalto para alumbrar las carreteras. Las casas se alumbran con aceite. Ustedes son esclavos, aquí ustedes no tienen comodidades. En ese momento histórico no había comodidades. Por eso Jeremías le está diciendo, deja de estar pensando que tú regresas pronto, prepara tu casa, quédate allá porque Dios no te va a traer todavía. Y por eso es que le están escribiendo a Sofonía, mira, el charlatán está trayendo al pueblo a confusión y la gente está aquí desanimada. Y ahora sí que no quieren escuchar a Dios por culpa de Jeremías. Entonces a Ezequiel Dios le dice, y te vas a amarrar y te vas a acostar de una manera y te vas a acostar de otra. Y le da un periodo de tiempo para hacerlo que cuando usted calcula es más de un año. Y le dice a Jeremías, la lengua se te va a pegar al paladar, no vas a hablar. Esto está brutal. Porque me pones de atalaya, tengo que advertir. Entonces ahora me mandan a comer calentando con estiércol. Me mandan que me tire en el piso a majarme. Y entonces que no puedo hablar con nadie. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no quería que Ezequiel se adelantara a lo que Dios le iba a revelar. El tiempo no había llegado. Porque había un profeta que estaba en Jerusalén, que era Jeremías, que todavía no se había cumplido lo que Jeremías estaba diciendo, de que Jerusalén iba a ser destruida. Así que Ezequiel todavía no podía empezar a hablar, tenía que quedarse callado. El tiempo de Ezequiel iba a empezar cuando entonces Jerusalén completa, lo que quedaba, iban a ser traídos. Date cuenta que Ezequiel profetiza antes que Daniel. Daniel es después. Tú tienes a Jeremías, a Ezequiel y nosotros tenemos Apocalipsis. Yo decía, cuando hablaba del capítulo 1, que en el momento que Dios le da la revelación a Ezequiel, hay desasosiego en el pueblo,
Hay confusión en el pueblo. ¿Dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. Dios no tiene preocupación de nosotros. Y en Apocalipsis, cuando usted va al momento que se da la revelación de Apocalipsis, las iglesias están sintiendo exactamente el mismo vacío. ¿Por qué usted me mira así? ¿Ah? Cuando se da Apocalipsis, el libro que usted le tiene miedo, que lo que significa es revelación, porque nosotros hemos malinterpretado Apocalipsis como algo apocalíptico, destructivo, como lo que lamentablemente está pasando en Turquía, ahora mismo que ya va por 6,000 personas muertas. Que eso es terrible, mi hermano. Que eso es terrible. Y esas comunidades, les pido perdón, esas comunidades islámicas que son lo más prejuiciosas y machistas sobre la faz de la tierra. Así que usted no sabe las personas que se van a ver afectadas por estos grupos islámicos. Le pido perdón, pero la historia está ahí. Ahora las ayudas para llegar allí, eso es horrible. Es lo mismo que Haití. Solamente los ricos la van a tratar de recibir, mientras los pobres la necesitan. Esa gente necesita ayuda. Y ahora el mundo tratar de ayudarlos a ellos, eso va a ser, usted no tiene idea la pejiguera de eso. Eso es horrible. Por eso son tipos de religiones que yo no sé cómo se atreven a llamar, que son religiones de paz. Y que un cristiano se sienta en una mesa con un islámico. Eso no me hace sentido. Eso es ver a Jesús con Caifás dialogando sobre la paz de Jerusalén. Literalmente. ¿Por qué Jesús no se sentó a dialogar con Caifás sobre la paz de Jerusalén? Porque tenía un corazón endurecido y estaba totalmente fuera de la presencia de Dios. Yo no puedo negociar con alguien que no le importa la necesidad de su semejante, que mira a su semejante como un maldito, como alguien que no merece salvación. Tú no puedes sentarse con alguien así en una mesa a dialogar, donde el ser humano es por un estatus o pertenezca a una tribu. Usted está equivocado, eso no es Jesús. Y si usted como cristiano piensa eso, usted no es cristiano, tiene que volver a leer la Biblia. Como dijo John MacArthur, cuando en una ocasión le preguntaron y le cuestionaron sobre la cruzada y sobre la Inquisición. Y John MacArthur lo mató bien rápido. Todo aquel que no valore a su semejante como a sí mismo, no importa que tenga la crucecita aquí, no es cristiano. Porque eso no fue lo que nuestro maestro modeló. Sencillo. Y el tipo se quedó callado. Porque es verdad, no hay manera de justificarlo. Y cuando usted ve esa miseria, yo veía la foto de esos niños sacados de la ruina. Dios mío, a uno se le parte el corazón. La tierra ya no nos aguanta, mi hermano. La tierra ya no aguanta el pecado del ser humano. Ya no más. Cristo viene. Y en medio de todas esas crisis e incertidumbre, se da Apocalipsis. ¿Usted está listo? En el 70 explota el Vesubio. Yo he explicado aquí lo que es el Vesubio. Que fue aquel volcán que explotó, que destruyó a esta comunidad que le encontraron recientemente, que de hecho hay una película sobre ella, Pompeya, que destruyó totalmente a Pompeya. Pompey se llama la película, que destruyó esta comunidad, que eran 6,000 o 7,000 personas. La mayoría fallecieron porque se quedaron protegiendo sus casas y su propiedad y su dinero. Y el volcán los destruyó. Luego de eso hubieron réplicas. La explosión de ese volcán fue tan fuerte que llegó hasta Jerusalén, de tan fuerte que fue. Entonces muchos judíos estaban interpretando que Mateo 24 se estaba cumpliendo. Terremoto, hambruna, pestilencia, porque luego del volcán viene la pestilencia, viene todo este tipo de cosas. Entonces, al ver que Cristo no venía, se están preguntando ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no viene por su pueblo? Los cristianos están muriendo por la persecución, literalmente muriendo, asesinados en grandes cantidades, muriendo en los estadios. ¿Dónde está Jesús? Porque recuerda que en el libro de los Hechos la Biblia dice que Cristo ascendió a los cielos y los ángeles dijeron de la misma forma que este ascendió, descenderá. Pero a la iglesia sabía qué estaba ocurriendo con Dios en el cielo. La iglesia no sabía.
Entonces la iglesia necesitaba escuchar. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Cuándo Cristo llega? ¿Qué pasó con Jesús? El único que tuvo una revelación fue Pablo, que dijo que subió a algo que en los judíos el cielo tiene niveles. Dice que para él fue el séptimo cielo, pero se le prohibió hablar lo que vio. Entonces, un cristiano que está sufriendo, pero contra el hermano. Entonces viene Apocalipsis. El cordero inmolado está a la diestra del Padre. Aquellos que han muerto por Cristo, sus cuerpos y su reclamo está ante mi presencia. Y Apocalipsis dice que los mártires estaban debajo del altar de Dios clamando por justicia día y noche. Y el ángel le dice, pero todavía hay un poco más. No, todavía no. Por eso es la revelación de Apocalipsis. Para que la gente se quede con la bestia, los sellos, que no saben lo que eso significa, un disparate. Los dragones, la bestia. Por eso compartí lo que compartí con ustedes del 666, porque se pasan buscando quién va a ser el representante, hablando peste de la Iglesia Católica. Y sin embargo, la Iglesia Católica tiene un mal testimonio, que lo tiene. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Dónde nos quedamos? La marca de la bestia. Y buscar, y no, y la tarjeta de crédito, la marca de la bestia. Y el chip, la marca de la bestia. ¡Ey! El seguro social, la marca de la bestia. Ahí donde cae que el pueblo perece. Pues claro, porque lamentablemente yo siempre he dicho, y aquí muchos hermanos me han escuchado decirlo, que la iglesia es una escuela. La iglesia debe de enfocarse en ser una escuela. Usted viene aquí a aprender a vivir. Aquí usted viene a aprender cómo Dios va a trabajar contigo. Aquí tú vienes a aprender cómo el Espíritu Santo trabaja contigo. Y aquí tú aprendes a vivir en comunidad. Y aquí se forja tu carácter. Y aquí Dios te prepara para la experiencia que vas a tener en tu vida diaria. Dios te prepara una especie de teatro, de escenario, para que tú en la vida puedas tener éxito en lo que caminamos hacia el cielo, donde es nuestro destino final. Porque la vida no se acaba cuando tú mueres, pero en el interín tú vas disfrutando a la luz de Dios de la creación, de tu esposa, de tus hijos, de los nietos, bisnietos, tataranietos, de tu salud, de estar en la presencia de Dios, de ser feliz, de sonreír y del poder de poder perdonar y amar y ser libre. Dime, Anthony. El ejemplo más claro, ¿viste? Yo de esta manera como usted lo expresa, es como el cuerpo de Cristo y Cristo lo que hacía enseñar. Sencillo. Se acabó, pero ¿qué hemos hecho con los altares? Bajamos la cruz. Y lo que hemos hecho es sacar la cruz y tenemos unos escenarios que parecen de concierto. Entonces usted va a la iglesia y lo que tiene es un concierto. Entonces, hace un tiempo atrás yo tomé una clase de adoración y aparecía un montón de personas con las manos levantadas. Y el profesor decía, ¿qué le parece eso a ustedes? Y alguien, una presencia del Señor hermosa, decía uno. Y el otro, la gloria de Dios, aquí para allá. Yo dije, aquí hay un problema, ¿dónde está Jesús ahí? No está la cruz, no están los símbolos de nosotros como cristianos. Y si eso es una actividad satánica, que las hay. Y si eso es una actividad islámica o sincretista de diferentes religiones. O un concierto de Ricky Martin. Un concierto de Ricky Martin. O el conejo malo. ¿No es verdad? Entonces yo dije, no, pero es que ahí falta Jesús. Y el profesor dijo, eso es cierto. Hemos sacado los símbolos que nos identifican como cristianos. A la hija de Billy Graham. Cuando sacaron a
de las escuelas. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó de World Trade Center? Y ella le contestó. En el mismo lugar donde ustedes lo sacaron de que no se permitieron orar en las escuelas. Y lo han sacado de todas las actividades políticas. Ahí. Sí, pero lo quitamos porque era un imprudente. Y entonces pusimos a este señor que es un hijo del diablo. Perdón. Ah, por eso es la gorrita roja. Make Great America Again. No, bueno, ok. Mire, vamos al texto. Entonces, Dios le dice a Ezequiel, vas a hacer atalaya, pero te vas a callar. No vas a decir nada. Te estoy preparando, pero te estoy preparando para que sepas que de la misma manera que Jeremías te van a atacar a ti. No te van a creer. Yo he dicho, y un pastor amigo mío publicó algo en sus redes los otros días, Semidey, que una vez vino a nuestra iglesia. Y él decía que puso una nota, robar hermanos de otra iglesia no es crecer. Hoy en día, yo estoy cansado de decirlo, que hay estadísticas que demuestran que en Puerto Rico las iglesias han dejado de crecer. Las iglesias están creciendo para los lados, robándole miembros a otras iglesias. Y tenemos hermanos que no echan raíces en una comunidad de fe. No, Dios está en cualquier lugar, eso es cierto, pero Dios te planta en una comunidad de fe para que tú crezcas. Cuando te va al libro de los Hechos, Apolo pertenecía a una comunidad de fe. Y esa comunidad de fe respaldaba el testimonio de Apolo. En otras palabras, ¿sabes qué? ¿Sabe quién es que confirma tu llamado? La iglesia. Porque la iglesia te ha visto nacer. La iglesia te ha visto crecer. Y la iglesia ha visto cómo Dios va colocando en ti el llamado para el cual Él te está colocando. Y la misma comunidad de fe te ayuda a crecer. ¿Cómo tú vas a crecer si te estás moviendo de iglesia a iglesia? A menos que sea por dirección del Señor. No me malinterprete. Si el Señor le dirige es otra cosa. Pero hay personas que se cambian porque al grupo de adoración no le gusta. En vivo. Amén. Pues claro, a eso me refiero. O hay otra realidad. Y ahí es culpa de los predicadores. Cuando estamos, como usted decía ahorita, Aristide, cuando estamos desde el púlpito atacándote y tirándote con todo y señalando. Y ahí te están botando de la iglesia, eso es otro tema. Por eso yo digo, cuando tú estudias la palabra, y número 2, no me malinterpretes, si en su iglesia no dan estudio bíblico, si en su iglesia no dan una escuela bíblica bien estructurada, corra por su vida. Si la escuela bíblica es una bachata y todo es un vacilón y no se toma nada en serio, la palabra del Señor, yo promuevo que usted la tome relajada porque así te aprende más, pero es para que usted aprenda más. Pero yo